En esta hora pasamos entonces para leer la lectura que dará base a la predicación de la mañana. La misma se encuentra en Marcos 8, versículos del 31 al 38. Marcos 8, versículos del 31 al 38. Nos ponemos de pie, hermano. Dice: Jesús predice su muerte. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Alabado sea la palabra del Señor. Y dejamos a la pastora con la predicación en la mañana. La niñez ya está en su experiencia de los primeros domingos de mes, Iglesia de la Niñez, aunque este es el segundo domingo, pero el pasado domingo ellos y ellas estuvieron aquí en la experiencia del culto y de los bautismos, y hoy le toca la Iglesia de la Niñez, que dicho sea de paso, siguiendo la línea de pensamiento de Maritere, la experiencia de apoyo Emaús, también ellos la tienen en su momento de reunión, claro está, atemperado a su edad, a su realidad y a todo lo que sabemos que nuestra niñez de alguna manera necesita también en estos momentos. Les invito a dejar las Biblias abiertas porque necesito con ustedes leer los versos que preceden a los que hemos leído ya, siendo este mes el tema diaconía bajo la cruz. Lo que hemos acabado de leer es fundamental para las predicaciones de hoy y del próximo domingo. No obstante, los versos que preceden gobiernan el pensamiento de la predicación del día de hoy. Dice así, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. ¿Quién es Cristo para ti? Pregunta importante. ¿Y quién es Cristo para mí? De acuerdo a cómo respondamos a esta pregunta, así viviremos nuestra vida cristiana. Así es que la pregunta está en pie.
Y esa pregunta no es retórica, tiene respuesta. Y la respuesta es fundamental. La segunda pregunta de esta mañana, cuando miramos los dos pasajes, es: si Jesús ya cargó la cruz, ¿por qué tenemos nosotros que llevar la nuestra? Esa vamos a tratar de abordarla el próximo domingo. Siendo el tema otra vez, diaconía bajo la cruz. Y diaconía no es otra cosa que servicio. Así es que es importante también señalar que he predicado muchísimas veces de este relato de la confesión de Pedro, anclado más en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y en esas otras ocasiones sí recuerdo que el matiz, que el énfasis que he dado a la predicación ha sido más apuntando a la identidad de Jesús. Mucho más a la identidad de Jesús que a nuestro entendimiento y de nuestra fe respecto a esa identidad. La pregunta es si esa identidad de Jesús te define a ti y me define a mí en mi fe y en mi camino o en mi ruta o en tu ruta o en tu camino de seguimiento a Él. Es importante ubicarnos nuevamente en esos pasajes y especialmente del 27 al 30, porque ahí se dan 3 títulos y la gente es la que da esos títulos a Jesús o esos nombres. Y esos nombres intentan definir quién es Jesús y cuál es la relevancia para ellos en aquel momento, pero teniendo la pregunta de fondo también para nosotros y nosotras. Y es el mismo Jesús quien nos invita, junto a sus discípulos, a tratar de definir quién es Él para ti y para mí. Aquella gente que solo lo define como milagrero, como taumaturgo, como el que hace milagros, con toda probabilidad se estaciona en el camino para solo esperar los milagros de Cristo. Aquellas personas que quizá lo ubican como vencedor, como victorioso y no ven otra cosa, es muy difícil que en medio de esa realidad puedan entender que la vida tiene sus getsemaníes y tiene sus momentos donde tenemos que clamar a voz en cuello para su ayuda. Y aquellos que solo lo ven clavado en la cruz sin mirar que hay un Cristo también que venció el sepulcro y la tumba, pues entonces pierden la perspectiva de todo lo que es una salvación integral. No importa las circunstancias por las que usted esté atravesando en este momento. ¿Quién dice la gente soy yo? La respuesta a esta pregunta será la clave para toda nuestra fe cristiana. Nuestra salud espiritual depende de la respuesta que demos a esa gran pregunta. Por eso Jesús dirige esta pregunta no solo a los apóstoles, sino que a través de ellos nos las dirige a todos nosotros y nosotras. Las primeras 3 respuestas, usted las vio ahí en el pasaje, son aquellas que solía dar la gente en términos generales. Cuando presenciaban los milagros o las predicaciones de Jesús, algunos lo identificaban con Juan el Bautista. ¿Y por qué? No es que pensaban que Juan el Bautista había reencarnado en Jesús, de eso no se trata. La respuesta que la gente da. Y dicho sea de paso, Juan el Bautista no hacía milagros, no realizaba milagros ni curaciones, sino que por la fuerza impactante con la que Juan predicaba
porque Juan tenía una predicación impactante, una predicación frontal, quizá hasta incisiva para toda aquella audiencia que le seguía y que le escuchaba. Así es que esa predicación impactante de Juan, a su vez era respaldada por un testimonio de vida. La vida de Juan el Bautista respaldaba su predicación. Y como tenía un testimonio que respaldaba su predicación, también tenía autoridad para predicar como lo hacía. Interesantemente, de Jesús, nos dice ahí también Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es que ahí está el primero. La segunda persona dice que otros lo identificaban ¿con quién? Con Elías. ¿Por qué? Porque este sí era recordado ante todo por sus milagros. De hecho, nos dice Santiago 5:18, y voy a estar citando la escritura con cierta regularidad en esta predicación. Dice, por su oración, la de Elías, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y allá en las antiguas escrituras de Israel nos habla de Elías haciendo el milagro con la viuda de Sarepta. Así es que a unos este Jesús se les parecía a Juan el Bautista, a otros este Jesús se les parecía a Elías, y otros opinaban que era uno de los profetas. Como cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerda? ¿Qué exclamó la gente que fue testigo ocular de aquel milagro? Un profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Así es que estas 3 perspectivas que va dando la gente, de alguna manera son asociadas con otros que precedieron a Jesús, pero en Jesús se cristaliza esa realidad de una manera distinta. Ahora, Jesús insiste con sus propios discípulos. Primero, ¿qué está diciendo la gente por ahí que soy? Ya me dijeron. Ahora me interesa, ¿qué dicen ustedes? Los que caminan conmigo, los que son testigos del ministerio que estoy llevando a cabo, los que casi viven y duermen y comen y caminan y sudan y lloran conmigo. Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y como en otras ocasiones la confesión de Pedro expresa la fe del grupo, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, dice Marcos. Tú eres el Cristo. En el griego, Cristo es ungido. Tú eres el ungido. En el hebreo, tú eres el Mesías. Tú eres el enviado. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento el título de Mesías era dado a 2 tipos de personas, a quienes Dios llamaba para ejercer un liderazgo en el pueblo, como eran los reyes y los sacerdotes, para capacitarlos por el tiempo que ejercían ese liderazgo con el pueblo. Según las antiguas escrituras de Israel, el Señor impartía en ellos la fuerza de su espíritu. Ese espíritu de Dios no reposaba sobre todo el pueblo en la antigüedad, sino sobre aquellas personas que tenían una misión especial
que realizar en momentos de crisis o en momentos particulares y puntuales del pueblo de Israel. Esa fuerza del Espíritu se simbolizaba mediante una ceremonia que la persona era ungida con aceite. Usted después en su casa puede corroborarlo en 1 Samuel 16, 1 al 13, cuando precisamente Samuel es alertado por Yahvé, por Dios, por Jehová, como usted le quiera llamar, es la misma persona. Y el Señor le dice a Samuel: oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo? Tú sabes que está desechado. Así es que arranca y encamínate allá a donde vive Isaí de Belén. Llévate tu cuerno de aceite, porque allí yo tengo a alguien que va a ser ungido por ti, porque va a ser el próximo rey de Israel. Y se refería a David. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo de esa unción, ya no para reyes, sino para sacerdotes, la encontramos en Éxodo 40. Ya al final del libro de Éxodo vemos que el Señor le dice a Moisés: unge a Aarón y a sus hijos, porque serán mis sacerdotes. Por lo tanto, habiendo dicho eso, en boca de Pedro, los discípulos reconocen a Jesús, y en Jesús, aquel que fue ungido en plenitud con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Marcos 1, 10 al 11 nos dice: luego, cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, ¿cómo decía? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, yo estoy contento contigo. Tengo complacencia. Oiga, y en ese momento Dios constituyó a Jesús como su rey para toda la humanidad. Claro, un rey distinto. Un rey cuyo reino se edifica y solidifica en la diaconía, en el servicio. Los reyes de este mundo, y por ahí quedan unos cuantos, especialmente en Europa, porque acá en América, que yo recuerde, que yo sepa, reyes y reinas como que no hay, aunque hay gente que pretenden ser los reyes y las reinas, aunque sean de la mermelada y la paja. Pero allá, en la Europa, allá tenemos reyes y reinas. Esa gente están más pendientes a que los sirvan, a que les rindan pleitesía, a otro tipo de reinado que nada tiene que ver con el reinado de Cristo. Un rey distinto, un reinado diferente. Y allí también, de alguna manera, ya se anticipa ese sacerdote que vino para sacrificar su propia vida en rescate por muchos. Ambas funciones culminarán en la cruz. Pues paradójicamente desde la cruz, Él es vencedor. Rey de los judíos. Así lo proclamaron las fuerzas opositoras incluso. Sacerdote, por el sacrificio ya no de un cordero sin defecto, sino que Él se hace el cordero pascual. Él se da en sacrificio vivo para la salvación, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Alabe y bendiga al Señor. Pero devolviéndonos al pasaje, miramos otra vez a Pedro. Porque Pedro, de alguna manera, esboza una estrategia
para disuadir a Jesús. El pasaje nos dice que nos encontramos con un Pedro que se revela ante la sola idea de imaginar a un Jesús crucificado. No lo quiere ver fracasado, solo quiere ver a un Jesús victorioso, solo quiere ver a un Jesús triunfante, al estilo del Mesías terrenal que esperaba el pueblo. Por eso lo lleva aparte. ¿Lo leyeron ustedes? Para ponerle presión. Ahí dice para reconvenirle, dice la Reina Valera, a los boricuas, para ponerle presión. Y le dice, no permita a Dios que te pase eso a ti, Jesús. Que eso no te acontezca. Eso no puede ser para ti. Lo que estás diciendo no lo recibo, no lo acepto. Eso no era. Es como lo que está comunicando Pedro. Así que cuando Pedro trata de disuadir a Jesús de ir a la cruz, Jesús escucha en sus palabras aparentemente bien intencionadas la invitación sutil, y ahí lo puede subrayar, la invitación sutil del maligno, que tienta a Jesús en su dimensión más humana, a no encarar el sufrimiento ni la muerte, lo cual significa colocarse fuera del marco de la voluntad del Padre. Y de ahí la respuesta frontal de Jesús a Pedro. ¿Cuál fue esa respuesta? Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, como los seres humanos. Tú no piensas como Dios, Pedro. Apártate de mí, quítate del medio, quítate del frente. En el original, miren cómo dice: ponte detrás de mí, tú, Satanás. Cuando leemos las traducciones más cercanas ahora a nosotros, hay una distancia con aquella otra traducción. Ponte detrás de mí, tú, Satanás. Oiga, porque Cristo le está diciendo a Pedro de Satán: yo no sigo al enemigo, yo no sigo al maligno, yo no puedo seguir esa ruta. En todo caso, el maligno, Satán, el que divide, el diablo, tiene que supeditarse a mí, a mi voluntad, a mi autoridad y a mi poder. Eso es lo que está ahí en el texto sagrado. Y fíjense que Jesús le está diciendo a Pedro: tú no piensas como Dios, sino como los seres humanos. ¿Estaría Jesús descubriendo algo nuevo? Porque la pregunta que nos hacemos cuando leemos eso es: ¿y cómo piensan los seres humanos? ¿Y cómo pensamos nosotros y nosotras? Pues miren, hermanos y hermanas, y ya ahí nos vamos enfilando un poco a la narrativa de la cruz, del seguimiento, de negarnos a nosotros mismos. Los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos piensan o pensamos, nos incluimos todos y todas, en nuestro propio bienestar. Pensamos egoístamente. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuarto, yo también. Si algo nos enseñó el huracán María, es que nos tuvimos que descentralizar de nosotros mismos.
es que nos tuvimos que desplazar al otro y a la otra. Y eso ustedes ya lo saben y yo lo sé y se ha repetido hasta el cansancio. Esa descentralización del yo. Y el vecino está ahí hace 15 años, pero no nos saludamos, no nos conocemos, no nos interesamos, no nos ayudamos, no nos solidarizamos. Porque primero yo, segundo yo, mi trabajo, mis problemas, mis rollos, mis muchachos, mis deportes, mis negocios. Oiga, y todo eso es importante en la vida, pues yo no estoy diciendo aquí que nos desencarnemos. Todo eso es importante, pero todo eso tiene su justo lugar. Todo eso tiene su justo tiempo. Todo eso tiene su justo momento. Y hay que saber establecer prioridades en la vida. Bendito y alabado es el Señor por siempre. Y Pedro sabía las consecuencias de ese camino de Jesús. Las consecuencias para él y para sus compañeros. No lo sabía del todo, pero se sospechaba que si este Jesús está hablando de cruz y está hablando de sufrimiento y está hablando de días difíciles, oye, eso nos va a salpicar a nosotros. Yo no quiero eso. Yo no quiero sufrir. Por ahí hay una iglesia que su nombre no es su lema, su nombre, su identidad, hablando de identidad, es pare de sufrir. ¿Cómo lo harán? Mientras usted y yo estemos en esta piel, mientras usted y yo vivamos como seres humanos y no como semidioses, mientras usted y yo caminemos sobre el polvo de esta tierra, algo nos punza en el alma, algo llega y nos toca y nos hace derramar lágrimas. Algo llega y hace que suframos. Pero, ¿qué dijo Jesús? El que sufrió, el que sabe de tus dolores y de los míos. Porque si alguien sabe de dolor, es Cristo. Si alguien sabe de sufrimiento, es Jesús. Ese mismo dijo, en el mundo, ustedes van a sufrir. En el mundo, te van a traicionar. En el mundo vas a tener que, mira, coger aire, retenerlo y después botarlo poquito a poco. En el mundo tendréis aflicción. Punto. No. ¿Pero qué dice? Confíen. Confíen. Yo he vencido. Lo que te hace sufrir va a redimirse en algún momento. El jíbaro nuestro lo dijo muy bien. O yo no sé si fue un refrán que los españoles trajeron y acá los rebautizaron. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Confíen, yo he vencido al mundo. Y esa cruz de la que Jesús habla, Pedro no la entiende. Y como no la entiende, mucho menos la acepta. Y como no la acepta, mucho menos la asume. Así que en Pedro se dan esas contradicciones, esas dos fuerzas que combaten en nuestro ser, de la que Pablo después habla. Esas dos fuerzas que combaten dentro de nuestro propio ser. Hace poco, Pedro es instrumento de Dios. ¿Lo vieron ustedes? Para recibir la revelación de que este Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo dice Mateo capítulo 16? Porque Mateo añade algo a la confesión que Marcos no tiene.
Mateo 16, 16 al 18. ¿Quiere usted leerlo conmigo? ¿Quiere buscarlo? Y si no, escúchelo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga, eso no es poca cosa lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Le está diciendo: Pedro, tú eres bendecido, tú eres dichoso, tú eres bienaventurado, porque la confesión que tú acabas de hacer te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Eres instrumento del Dios vivo. Oiga, y momento más tarde, un ratito más, un poquito más adelante, se da todo lo contrario. Pedro es instrumento de Satán. Porque mientras se le está diciendo eso por la revelación que ha recibido, cuando quiere ponerle presión a Jesús y persuadirlo, entonces Jesús le dice: apártate de mí, ponte detrás de mí, Satán. Así es que estamos hablando de que se convierte Pedro por un momento en piedra que puede hacer tropezar nada más y nada menos que a Jesús. Y parece que le hace honor a su nombre. Pedro, piedra, roca. Y esa roca en un momento dado se puso de frente y casi quiso hacer tropezar a Jesús. A mí me parece, hermanos y hermanas, que también nosotros y nosotras tenemos algo de Pedro. Podemos ser en momentos puntuales instrumentos de Dios. ¿Cuántos han sido aquí instrumentos del Señor? Ese amén está como respaldado con una avenita líquida, aguadita. ¿Cuántos aquí han sido instrumentos del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha usado? Echa el recurso de la memoria a correr. Quizá tan reciente como ayer, tú fuiste instrumento de bendición para alguien. Sin embargo, en otros momentos, quizá lamentables, por nuestros propios intereses humanos, por circunstancias fortuitas o buscadas, o por actitudes no rendidas a los pies del Señor, podemos ser piedra que puede hacer tropezar a otras personas. Y eso no nos gusta mucho escucharlo. Y no voy ahora a preguntar: ¿y quiénes han sido aquí piedra? O la pregunta más fuerte es: ¿cuándo nos hemos dejado usar por el maligno? Por el que divide, porque diabolos en griego es el que divide, el que separa, el que aparta a la gente de hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros y nosotras mismas hemos sido instrumentitos, vamos a ponerlo así, del enemigo. Ante esa realidad,
Qué bueno es poder decir que Jesús sigue teniendo amor para nosotros y nosotras. Porque no fue la única vez que Pedro permitió que el enemigo lo zarandeara. Ese fue el principio. Después sabemos que hubo otras ocasiones. El mismo Jesús le dijo: Pedro, he rogado para que tu fe no falte, porque serás zarandeado como el trigo. Jesús lo sabía, y Jesús sabe que hay momentos que nuestra fe puede disminuir, puede flaquear. Y cuando la fe flaquea y nosotros dejamos que flaquee y que flaquee y que flaquee, hay fuerzas opositoras que se aprovechan de ese momento. El Señor reprenda todo aquello que quiere venir a entorpecer su obra en nosotros y nosotras. Y ante esa realidad Jesús sigue teniendo amor para ti y para mí. Palabras de autoridad para vencer. Usted tiene que tener el discernimiento suficiente. Y si no lo tiene, pídaselo al Señor, que Él lo da. Él lo da. Porque muchas veces estamos luchando y batallando contra fuerzas superiores a la cotidianeidad. Y usted tiene que pararse de frente y en el nombre del Señor invocar su autoridad y decir, como Jesús le dijo: ponte detrás de mí, Satán. Tú no puedes ir al frente dictando la pauta. Tú no puedes ir al frente diciendo por dónde y por cuánto y por qué. Detrás, porque delante solo puede ir el Cristo que nos acompaña en todos nuestros caminos. Autoridad para vencer. Y un camino que, aunque difícil, con algunos momentos de dificultad, ese camino de la cruz y del Evangelio, usted y yo sabemos que es el camino de salvación. Voy concluyendo esta primera parte, el domingo retomo la segunda. El jueves nos dimos cita allí en Plaza Las Américas para ver la película Pablo, apóstol de Cristo. Y si yo quisiera anudar la experiencia de esa película, yo sé que muchos la vieron, usted y yo sabemos que el gran apóstol de los gentiles, del que hemos estado hablando y estudiando los jueves y algunos miércoles del año pasado, en un momento dado, con toda su religión, con toda su religiosidad, fue un gran instrumento de Satanás. Saulo de Tarso. Porque ese Saulo de Tarso, ¿qué hacía? Perseguía. ¿Qué hacía? Asolaba. ¿Qué hacía? Consentía en la muerte de todos aquellos que habían optado por el camino de los que hechos se decían, los del camino del Evangelio y de Cristo. En un momento determinado, su religión se convirtió en una religión de terror. Sin embargo, también sabemos por las Sagradas Escrituras que ese mismo hombre, camino a Damasco, llevando la autorización de los gobernantes y de los religiosos para matar, para asolar, para perseguir, allí, camino de muerte, siendo instrumento de Satán. ¿Qué pasó? Se le apareció el resucitado, el Cristo resucitado. Y sabemos que después de ese encuentro, de esa conversión, el Saulo de Tarso se convirtió en el gran apóstol Pablo. Instrumento de bendición, instrumento de salvación para tanta y tanta gente. Vivió, sí, la contradicción en su carne. Vivió, sí,
la contradicción como un ser humano. Sin embargo, la victoria del sepulcro vacío lo definieron y lo redefinieron siempre. Pablo siempre se estaba redefiniendo a la luz del llamado que el Señor resucitado hizo en su vida y para lo que lo capacitó el Espíritu. En esta mañana, ahí donde tú estás, deja que el Espíritu de Dios, cierra tus ojitos, mantente en silencio, deja que el Espíritu de Dios vaya bajando en tu espíritu. La primera pregunta de hoy: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Quizás no tienes una sola respuesta, porque Cristo es todo. Aleluya. Y si Cristo es todo, es maestro, es sanador, es el que vence, es el siervo, es el obediente, es el que se humilla, es el que resucita, es el Señor, es el Kyrios, es el Salvador, es el todo. Dale gracias. Es el hermano solidario, el que no se desentiende. Aunque hayamos podido ser instrumentos de Satán en algún recodo del camino. Iglesia en pie.